Hola, buenas, ya estoy aquí. ¿Y qué te traigo hoy, Mari? Hoy te traigo un montón de primeros vistazos de calendarios de Adviento que ya podéis conseguir, apuntaros, no conseguir el calendario, todavía no están a la venta, pero sí están abiertas las listas para apuntarte y que te avisen en cuanto estén a la venta. Hay un montón de calendarios ya. He estado haciendo tiempo porque digo, bueno, los primeros que han salido son algunos que no están disponibles en España, pero ya hay alguno que va a estar disponible en España. Vamos a ver. Calendarios de Adviento, os cuento. El primero, por ejemplo, así como para empezar por uno gordo que nos interesa de una amiga de la cuadrilla, y es el calendario de Charlotte Tilbury. El calendario de Charlotte Tilbury, como veis, el diseño de este año lo ha cambiado por fin, que llevaba 2 años con el mismo diseño, y este año no, este año tiene forma de corazón, lo ha cambiado muy bonito, es parecido a los anteriores, es como el mismo concepto, pero la caja tiene forma de corazón. 12 productos va a contener y va a tener un precio que os lo dejo aquí porque no, ahora mismo de memoria no lo sé, solo lo sé en libras el precio, ¿vale? El siguiente calendario que os puedo contar, que ya está abierta la lista para apuntarse, es el de Jo Malone. De Jo Malone, como veis, tiene un diseño muy sobrio, muy elegante. Elegancia de Francia, que se paga porque Jo Malone, el calendario es todos los años carísimo. Pero oye, está abierta la lista de espera, así que ya sabéis. Este sí está disponible en toda Europa, el de Charlotte Tilbury también. Ahora os cuento uno que no está disponible desde hace 2 años, ya no está disponible en Europa, hay que hacerlo llegar a Europa, o sea, solo está disponible en Inglaterra y para que te llegue a tu casa tienes que alquilar un apartado de correos en Inglaterra y luego desde ese apartado de correos que te lo envíen a tu casa. Y es el de Fortuna Mason. Y este calendario me lo compré un año que todavía lo enviaban al resto de Europa y me encantó. Y este año ya está también abierta la lista de espera. Los productos los sé, si queréis, bueno, no sé, ya me voy a pensar si voy a haceros un vídeo específico de este calendario, porque claro, como ya no está disponible en España ni en el resto de Europa, no sé, igual hago uno rapidito, sin explicar los productos, simplemente diciéndolos, poniéndoos en edición o diciéndoos el precio de cada producto y sin extenderme qué es cada producto. Y así, más rapidito y ya quien quiera comprarlo, pues oye, y alquilarse el apartado, pues que lo haga. Siguiente calendario que os puedo enseñar es el de Hurlike. Hurlike es una marca que yo tengo un par de productos que me llegaron desde Estados Unidos con la BoxyCharm. Y es una buena marca y el calendario de Adviento va a ser bastante chulo. Me parece, cuando ya esté vacía la caja, me parece que va a ser un calendario muy práctico para poderlo utilizar después lo que es la caja. Hurlike es una buena marca y el calendario va a tener un precio de, a ver, el valor de los productos es de 310, va a ser de 310 libras y el precio del calendario con sus 24 productos es de 110 libras y va a salir a la venta el 2 de septiembre. Va a estar disponible el 2 de septiembre. Así que ya sabéis, quien conozca la marca, yo es una marca que muy bien. Luego hay un calendario que yo no lo he comprado nunca, que es el de Vogue, que es un calendario que va a estar disponible solo en Inglaterra, pero que, oye, tiene muy buena pinta. Este calendario, el valor de los productos va a ser de 1.600 libras, o sea, puede ser que sean 1.600 libras, creo que sí. Y me parece una pasada, sí, 1.600 libras y el precio del calendario no se sabe todavía, pero sí se sabe que donan 75 libras por calendario. No. El año pasado donaron en total por la venta de los calendarios 75.000 libras a una ONG. Así que muy bien. Este todavía, como os digo, no se sabe el precio y tampoco va a estar disponible en Europa, con lo que habría que tener un apartado de correos. Pero pinta muy bien el de Vogue, o sea, solamente el valor de los productos, increíble documento. Luego, para las que todavía estéis suscritas a Glossybox Inglaterra,
yo no sé si os permitirán el recibir el calendario de Adviento de este año. De todas formas, os dejo el diseño. Todavía no se sabe el precio del calendario, creo. Solo se sabe el diseño. Es bonito, tiene un diseño tipo cajonera que me recuerda lo que es o sea, el diseño de los cajones. Son 2 cajones y luego una puerta arriba y me recuerda a los huevos de Pascua de Look Fantastic, lo que es el diseño. Y vamos a ver, la lista de espera está abierta. El de Look Fantastic, el diseño no se sabe todavía, pero os dejo aquí el diseño del calendario del año pasado, pero la lista de espera también está abierta. Así que está muy bien porque este es, ya sabéis, es uno de los calendarios que sí llegan a España y qué guay. No se sabe todavía detalles ni del precio ni del valor, pero calcular que alrededor de 100 euros, una cosita así. Siguiente, el de la lista de espera para el calendario de Spice NK también está abierta. El año pasado no lo enviaban, ni el anterior, no lo envían a España, pero aquí a Alemania sí lo envían. Con lo que es posible que os lo pueda enviar yo desde aquí, desde Alemania hasta España. Este año ando como con más cosas en la cabeza o no sé. No sé si luego, cuando se sepan los calendarios y los productos que contiene este de Spice NK, según la gente que estéis interesadas en que os lo envíe, me meteré en ese trabajo o no, ¿vale? De acuerdo. Siguiente calendario que está disponible en Inglaterra, pero que no está disponible en España, es el de Liberty London. También está abierta la lista de espera. Este calendario nunca lo han enviado a España. Antiguamente se podía pedir aquí a Alemania, pero ahora tampoco lo envían a Alemania. Pero antes se podía pedir a España, o sea, Alemania, y luego yo lo enviaba a España, pero ahora ya tampoco no dejan. Y de este calendario lo que nos dice que va a contener 25 productos, de los que 18 son en tamaño original. Y va a tener un precio de 240 libras. Y el valor de los productos de 1.205 libras. Ya me diréis, también sé los productos y ya veré si hago un vídeo o no. Otra lista de espera que también está abierta es la de The White Company, del calendario de Adviento de White Company. Este calendario va a estar disponible en septiembre, pero todavía no se saben los productos. Yo no lo he pedido nunca, la verdad. Otro que está también abierta la lista de espera es de la página Mintbox, que esta es una página de una caja sorpresa también inglesa, que no la envían a España, pero que también tiene calendario de Adviento. Este calendario de Adviento, el valor de los productos va a ser de 600 libras, aunque no sé el precio del calendario, pero la lista de espera está abierta para quien lo quiera comprar. Otro que está abierta la lista de espera, que sí está disponible en España, o sea que sí lo envían a España, es el de MAC. El de MAC, no sé todavía, no tengo datos, es solo el diseño por fuera y está abierta la lista de espera, con lo que os dejo el link abajo, ¿vale? Recordad que muchas de estas listas de espera solo están disponibles en Inglaterra, o sea, solo están abiertas por ahora solo en Inglaterra, con lo que tendréis que poner que estáis entrando a la página, poner la banderita de que estáis en Inglaterra y así os deja entrar apuntaros a la lista de espera. Y creo, la lista de espera del calendario de Cool Beauty, que todavía no está abierto, no se sabe el diseño, pero está abierta la lista de espera. Esta la han abierto y luego la han vuelto a cerrar. No sé si cuando ponga este vídeo lo haga público, estará en ese momento la lista abierta, o sea, la página disponible o no. En todo caso, yo en cuanto esté disponible os lo pongo en la pestaña de comunidad. Otro calendario que también está abierta en la lista de espera es el de Cohorted. Cohorted, este calendario a Alemania llega, a España no. Sí llega, sí. Lo que ocurre es que tiene gastos de aduanas, recordar, pero sí llega a España.
con aduanas. Este va a contener productos como de Charlotte Tilbury, de Laura Mercier, de Filorga, de Color Wow, de Nuxe, de Kerasilk, de Benefit, de Kate Somerville. Así que tiene buena pinta. Y de nuestra amiga Charlotte Tilbury tiene buena pinta el de Cohorte de este año. Va a tener un valor de no lo sé todavía. Pero en todo caso, eso, la lista de espera está abierta. Y ya no hay ninguno más por ahora. De todas formas, yo, según me vaya enterando de los calendarios que hay abiertos, que hay disponibles, os avisaré, ¿vale? En la pestaña de comunidad. Así que eso. Espero que os guste. Este año tengo intención de grabar los vídeos en vez de enrollándome explicándoos cada producto para qué sirve y todo esto. Simplemente una cosa más rapidita, más ligera, más amena, que sea diciéndoos el producto y diciéndoos el precio. Si tengo, por ejemplo, si sé los mililitros que va a contener, también os lo diré, la cantidad, pero si no lo sé, pues eso, producto y precio, ¿vale? Del tamaño original. Así que nada, espero que estéis muy bien, que disfrutéis del día, de la vida y ya me diréis a ver qué os parece este formato. Un besito muy gordo. Agur y...